Hola muchachos, vamos ahora a ver lo que es la operacionalización de variables. La operacionalización de variables es convertir un concepto abstracto en algo medible. Y vamos a ver un poquito cómo lo hacemos. Compartamos nuevamente la pantalla. Y aquí tenemos el ejemplo que hemos hecho para ustedes. Entonces, lo primero que tenemos en este ejemplo es que lo primero que vamos a hacer es definir, medir y medición. Esta es la misma clase, cambiando el ejemplo que les di el año pasado en investigación de mercados. Por lo tanto, espero que vayamos mejor en la operacionalización. Entonces, ¿qué es medir? Asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo a unas reglas específicas. ¿Qué es medición? El proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. Es decir, la función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. ¿Qué es el mundo conceptual? Yo tengo un concepto, imagen de marca, y quiero medir algo específico. Entonces yo debo decir qué significa imagen de marca. Imagen de marca, ¿qué significa? La personalidad de marca. Imagen de marca significa, como lo definimos en el ejemplo que vimos el semestre pasado, la relación eh, precio-valor que el consumidor atribuye a la marca, por ejemplo. Entonces es una marca de calidad y eso es lo más importante porque tiene una relación precio-valor ajustada, por ejemplo, que es uno de los elementos que pusimos en la definición de imagen de marca. Es convertir algo abstracto en algo medible, en algo que podamos medir, ¿no? Entonces, cuando hablo de la imagen de una marca específica, por supuesto, es de alguna forma establecer una relación entre una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. Y eso se logra tipificando, etiquetando y clasificando las diferentes modalidades que presenta un suceso, objeto, persona, situación, etc. Pensemos en cualquier variable, como por ejemplo edad. Yo debo definir lo que es la edad, años que vive una persona. Entonces, un concepto abstracto como es la edad, yo lo defino en años que vive una persona, que no es lo mismo que días, porque yo puedo haber vivido 49 años, que son los que he vivido, pero si lo ponemos en días, entonces ya está definido de una forma distinta. Si yo digo qué edad son los días que ha vivido una persona, porque yo tengo 49 años, pero ya voy a tener 50 dentro de un mes. Entonces, cuando yo lo pongo en días, voy a tener muchos más días que los que corresponden a esos 49 años si lo digo en años. Es decir, estoy aproximando distinto. Y aquí estoy hablando de un concepto sencillísimo, que no tiene ninguna dificultad. ¿Ok? Entonces, también operacionalizamos objetivos. Cuando queremos lograr un objetivo de investigación, y esto se suele hacer en las investigaciones que son muy aplicadas y que son menos de buscar teoría y más de buscar cosas reales, y yo lo que quiero es saber, por ejemplo, la percepción organoléptica del consumidor, como lo vimos la vez pasada, de un producto, y hablamos de chocolates del Rey, y decíamos que la percepción organoléptica tenía que ver con el sabor del chocolate, y el sabor del chocolate lo evaluaba como dulzura, amargor, básicamente como dulzura y amargor, que son los dos elementos básicos, ¿no? O dulzura e intensidad, y la intensidad era cuán intenso era el sabor a chocolate, y esto es lo que lo hacía un poquito más o menos amargo. Y la dulzura es cuán dulce era el chocolate, ¿se acuerdan? Entonces, pero muchas veces cuando estamos operacionalizando cosas muy específicas, hablamos de operacionalización de objetivos. En este caso, el ejemplo que les voy a poner es de operacionalización de objetivos. Y más adelante grabaré un ejemplo de operacionalización de variables más teóricas, ¿no? Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, nos estamos aproximando al mundo real y al cumplimiento de un objetivo. Estamos tomando uno de los TFCs de unas de sus compañeras, que son las que tienen como objetivo general eh, analizar el cambio de comportamiento de compra alimenticia de los habitantes de San Antonio de los Altos durante la cuarentena. Repito el objetivo general, analizar el cambio de comportamiento de compra alimenticia de los habitantes de San Antonio de los Altos durante la cuarentena. Lo primero es que ellos van a analizar, que ya sabemos que significa dividir en categorías para explicar, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer eso. Y eso lo hacemos a partir de los objetivos específicos. Entonces ellos ya sus objetivos específicos son una operacionalización del objetivo general. Y sus objetivos específicos en este caso son el primero, investigar la preferencia de compra de los sanantoñeros en productos alimenticios. Claro, investigar su preferencia de compra, es decir, qué es lo que compran, ya es parte de este análisis. Ya estoy yo viendo qué compran y si cambió durante la cuarentena.
Lo siguiente, investigar la periodicidad de compra de los sanantoñeros en la cuarentena. Entonces ahora estoy viendo cuándo lo compran. Sigo analizando en otra categoría. Primera categoría, qué compran. Segunda categoría, cuándo lo compran. Ya en los objetivos específicos voy operacionalizando el general. Luego viene el siguiente objetivo específico, que sería investigar el método de compra de los sanantoñeros durante la cuarentena, es decir, cómo lo compran. Y ese cómo lo compran en presencial, es decir, salen a la calle y hacen su compra, o lo compran de forma digital, totalmente digital, entro a una página web y lo compro online. Semidigital, veo una lista en Instagram y llamo por teléfono para que me lo traigan, o sin ninguna intervención digital, y simplemente llamo por teléfono al abasto de la esquina y le pido quiero esto, esto y esto, ¿no? Por ejemplo. Y ese sería el método, que bueno, no está operacionalizado para nada aquí porque yo hice un ejemplo de los primeros objetivos para que sus compañeras, que son las que están haciendo este trabajo, sigan con lo siguiente. Pero lo primero que les estoy explicando es cómo el objetivo general se operacionaliza en los objetivos específicos. Es decir, se divide y los objetivos específicos pasan a decirme cómo voy a cumplir el general. El siguiente sería averiguar en qué lugares frecuentan los sanantoñeros para comprar los alimentos. Aquí respondo al dónde. Primero dije qué compran, después dije cuándo lo compran, después dije cómo lo compran y ahora estoy diciendo dónde lo compran. Todo eso me configura la conducta de compra. La conducta de compra está definida, que es lo que quiero analizar, o como variable, si yo hablase de hábitos de consumo, los hábitos de compra alimenticia serían qué compro, dónde lo compro, cómo lo compro y cuándo lo compro, ¿verdad? Y luego, cómo lo compro, el método de compra, dónde lo compro y por último, explorar la oportunidad que existe en Venezuela para vender vía online. Justamente se habla de cambio de hábitos de consumo durante la cuarentena porque ellos quieren, de alguna manera, y por eso este es el último objetivo específico, saber si la cuarentena va a propiciar una mayor cantidad de surgimiento de negocios online o una mayor cantidad de compra online. Entonces, yo hice un ejemplo de operacionalización de algunas de las primeras partes para que ustedes vean cómo funciona esto. Resulta que lo que yo voy a operacionalizar puede ser más o menos complejo. Cuando es más complejo, yo puedo tener dimensiones, debo definir cada dimensión, debo definir los indicadores, debo definir los subindicadores y los ítems. Pero yo podría tener dimensiones, subdimensiones, indicadores, subindicadores e ítems. ¿Qué son las dimensiones? Las principales grupos en los cuales yo tengo que dividir este objetivo para poder cumplirlo en obtener esa información. En este caso yo tengo dos dimensiones claras, en el caso de investigar la preferencia de compra de los sanantoñeros en productos alimenticios. Aquí defino lo que significa esto. Este objetivo me dirá qué compran los habitantes de San Antonio y si sus preferencias de compra, es decir, lo que compran ha cambiado durante la cuarentena, porque el objetivo general era analizar los hábitos de compra durante los cambios en los hábitos de compra. Entonces, lo primero que hago es preferencias de compra en alimentos, que tiene varias dimensiones. Preferencias de compra en alimentos secos, que incluye alimentos deshidratados, derivados de cereales, legumbres, azúcares y sales. Proteínas, o preferencia de compra en proteínas. Preferencia de compra en vegetales, verduras y frutas. Preferencias de compra en bebidas. Preferencia de compra en golosinas y snacks, que serían preferencias de compra en galletas, preferencias de compra en grasas, preferencias de compra en salsas, preferencias de compra en enlatados y conservas. Y luego tengo otra dimensión que es el cambio de preferencia de compra durante la cuarentena, donde voy a explorar la existencia de esos cambios. Yo aquí operacionalicé únicamente la primera de las dimensiones, porque como se dan cuenta, la operacionalización en este caso es muy larga. Entonces, la primera de las dimensiones, yo digo que, bueno, preferencia de compra en alimentos secos, ¿no? Entonces aquí tengo yo alimentos secos, ya lo operacionalizo como pastas, arroces, azúcares y endulzantes, sal y sazonadores, legumbres, las legumbres son los granos, no lo saben, harinas, café, té, infusiones. Evidentemente, si vengo harinas, dentro de las harinas, que es un alimento seco, el café, el té y las infusiones, aunque sean líquidos, como no vienen preparados, yo voy a comprar es el polvo de café para preparar el café molido, o yo voy a comprar la bolsita de té, son alimentos secos. Harinas, pues tengo harina pan, harina de trigo, harina para cachapa, hay muchas harinas, ¿no? Tendré que operacionalizar cada una de ellas. Yo hice únicamente la operacionalización de las pastas para que ustedes vean cómo puede ser. Y el ítem es la pregunta de la encuesta. Ellos van a hacer una encuesta, en este caso podrían haber hecho una observación. La pregunta de la encuesta, cuando llego a encuestas. En el caso del ítem, este es el ítem en el instrumento de investigación.
Si este instrumento de investigación, porque yo estoy haciendo un análisis de medios y mensajes, por ejemplo, es una observación, este ítem será el elemento que yo voy a observar en la matriz de análisis de observación, en cada uno de las cosas que voy a observar. Si son comerciales de televisión, para las que están observando comerciales de televisión, estos ítems son cada una de las cosas que voy a observar y cómo las voy a observar. Si las voy a observar en tiempo, tantos segundos, o si las voy a observar con presencia, tal cosa está presente, tal elemento está presente en este comercial, sí, no, por ejemplo, ¿no? Entonces, pastas, ¿cómo las operacionalizo? Los subindicadores son todos los tipos de pastas. Entonces, el primer indicador es pastas, imagínense cuántos subindicadores hablan. Pastas largas secas, espagueti, vermicelli, capellini, linguini, cintas, etc. Pastas cortas secas, pene, tornillitos, lazos, etc. Se llaman fusiles, cada uno tiene su nombre, ¿no? Pastinas y fideos, pastinas de letras, pastinas de formas, etc. Pastas secas rellenas de queso, de carne, de champiñones. No hay mucha variedad en Venezuela, pero hay establecimientos en los que las tienen. Pastas largas enriquecidas, al huevo, al tomate, esas Eduardo se llaman. Al huevo, al tomate de espinaca, de tinta de calamar. Pastas cortas enriquecidas, al huevo, al tomate de espinaca, de tinta de calamar. Pastas para rellenar, canelones y láminas de pasticho. Cada una de ellas está especificada cuál es. Entonces le preguntaremos a la gente. Durante la cuarentena, usted ha comprado, seleccione de los siguientes productos, cuáles compra por lo menos una vez al mes. Entonces, pastas largas, compra por lo menos una vez al mes, sí o no. Pastas cortas, compra por lo menos una vez al mes, sí o no. Pastas y fideos, cada una de ellas la persona va a seleccionar. Este fue el ejemplo de pregunta. Esto lo podíamos haber preguntado de muchas otras formas. Tú podrías haber preguntado, ¿con qué periodicidad compra usted pastas largas? Nunca o casi nunca, siempre o casi siempre. Una vez por semana, 2 veces por semana, y la gente marca con qué periodicidad. Por ejemplo, es otra forma de preguntarlo, esta no es la única. Más adelante vamos a ver niveles de medición, y la forma en la que lo preguntemos está relacionado con el nivel de medición y posteriormente con el análisis de los datos que vamos a realizar. Entonces, en este caso, es un nivel de medición nominal, por ejemplo. Pastas largas secas, si no, estamos haciendo una medición nominal, simplemente descriptiva. Si hubiésemos establecido una escala de Likert modificada, podríamos hablar de una medición, una escala de Likert, podríamos hablar de una medición ordinal, y con una escala de Likert modificada podríamos haber forzado a Likert a una medición de intervalo. Eso lo voy a explicar más adelante en los niveles de medición, que ya ustedes saben, porque se los expliqué el año pasado en investigación de mercados y se los explicó el profe Senarro también, se los garantizo. Pero bueno, de todas formas se los voy a volver a explicar para la operacionalización. Lo mismo haríamos con los arroces, entonces pondríamos arroz largo, arroz corto tipo bomba, arroz para sushi, arroz para arroz jazmín, que es el arroz que se utiliza en las comidas orientales, y arroz, me está faltando para risotto, por ejemplo, serían 5 tipos de arroz. Azúcares y endulzantes, entonces azúcar blanca refinada, azúcar normal que conocemos, azúcar moscabada o azúcar negra, que sigue siendo un azúcar un poco refinada, papelón rallado, papelón molido, panela, que ya no está molido ni rallado, sino está completo, la panela en sí misma, y endulzantes. Entonces hay varios tipos de endulzantes, NutraSweet, endulzante líquido no, porque aquí estamos hablando de seco, tal, entonces todos los que correspondan. Sal y sazonadores, bueno, ahí van prácticamente todas las especies disecadas y las sales, ¿no? Legumbres, todos los granos, lentejas, garbanzos, carotas negras, judías blancas, etcétera, ¿no? Harina es lo mismo que como ya les había dicho antes, harina de trigo, leudante o no leudante, así con cada uno de los elementos. Las proteínas, lo mismo, las proteínas entonces tenemos que hablar de lácteos o quesos que son parte de las proteínas, la leche, no sé qué más, luego tenemos que hablar de proteínas animales, y en las proteínas animales, entonces tenemos que meter a los pescados, a las carnes blancas, las carnes rojas, y bueno, tenemos que cada una de ellas operacionalizarla y preguntar a la gente qué compra específicamente. Y así haríamos con todo esto. Luego yo les pongo otro ejemplo de otro tipo de pregunta que ya no tiene. Fíjense que no todas van a tener indicadores, subdimensiones. Entonces, habrá casos en los que, aunque yo tenga este cuadro muy lleno en algunas categorías o en algunas dimensiones, en otras dimensiones puedo no tenerlo tan lleno y entonces tener esos espacios vacíos porque no aplica. Aquí el indicador, la dimensión estudiada sería el cambio de preferencia de compra durante la cuarentena. El indicador es la existencia del cambio de preferencia de compra, es decir, si existió o no cambio de preferencia de compra, y la pregunta o el ítem sería, ¿compra usted los mismos productos que antes de la cuarentena, sí o no? En caso de responder no, ¿por qué?
Lo dejamos abierto, no podemos cerrarlo en unos indicadores específicos porque ese por qué aún no lo sabemos. Una vez que tengamos las respuestas, esos porqués podemos ver eh, eh, cómo cómo se unen, ¿no? Aquí también hice lo mismo en el segundo caso, fíjense, volví a hacer lo mismo. Entonces, frecuencia de compra durante la cuarentena, que ahí estaríamos preguntando el cuándo, que sería investigar la periodicidad de compra de los sanantoñeros, la periodicidad de compra está definida como frecuencia de compra y si ha cambiado o no durante la cuarentena. Entonces aquí tengo solo dos dimensiones, frecuencia de compra durante la cuarentena y cambio en la frecuencia de compra. Entonces, la frecuencia de compra, nosotros hacemos unas categorías y la gente va a poner la que más se aproxime. La gente puede comprar de forma diaria, semanal, quincenal, mensual u otra. Entonces, preguntamos con qué frecuencia ha realizado sus compras de alimentación durante la cuarentena, diaria, semanal, quincenal, mensual u otra. De nuevo, tenemos una pregunta simplemente clasificatoria, es decir, de nivel de medición nominal, pero ya esta no es dicotómica, sino politómica, es decir, tiene varias opciones. Y una incluso está abierta. Y bueno, de nuevo la existencia de esos cambios. ¿Con qué frecuencia realizaba sus compras de alimentación antes de la cuarentena? Y la gente responde. Aquí hacemos la pregunta de la misma manera, porque mucha gente quizás compraba semanal antes de la cuarentena y después de la cuarentena compran quincenal o mensual para tener que salir una sola vez. O como están comprando, llamando por teléfono, pues siguen comprando todos los días, lo que me falta llamo y lo pido. Por ejemplo, y todo esto lo puedo, preguntando de esta manera, puedo ver si ha habido o no ha habido cambio posteriormente. Fíjense que aunque no lo estoy preguntando como ítem, yo posteriormente puedo observar si hay algún cambio de una pregunta u otra o si se corresponden completamente. Y luego, fíjense que aquí en el cambio de la frecuencia de compra durante la cuarentena, tengo de nuevo una pregunta abierta que luego cerraré cuando tenga las respuestas, que es las razones para el cambio de frecuencia de existir ese cambio. O sea, si existe usted el cambio, si usted ahora compra con una frecuencia distinta que antes, ¿por qué compra diferente? Bueno, yo dejé aquí el resto del cuadro para que lo siguieran desarrollando. Pero ya ustedes ven cómo es el proceso de operacionalización de variables. Yo voy convirtiendo un elemento abstracto en un elemento medible, un concepto abstracto como la preferencia de compra de productos alimenticios en general en algo medible. O sea, preferencia de compra de productos alimenticios, ¿qué significa? Significa exactamente que compra usted. ¿Qué compra de alimentos secos? Entonces, ¿qué alimentos secos compramos? Pues pastas, harinas, tal y lo que dice aquí. Eso es operacionalizar. Y eso es lo que deben hacer cada uno de ustedes con su investigación. Ya a sus compañeras les comencé el ejemplo para que ellas continuasen. Utilicé su trabajo para esto. Luego, una vez que yo ya tengo definidas las variables, sus dimensiones e indicadores, es decir, que ya operacionalicé, yo voy a hacer los ítems, yo voy a decidir qué escala de medición o qué nivel de medición voy a utilizar para cada una de esas variables. Y ahí voy a hacer las preguntas del instrumento o los ítems de la matriz de análisis y observación, por ejemplo. Esto funciona, por supuesto, mejor en una investigación cuantitativa. Tengo estudiantes que muchas veces operacionalizan también en investigaciones cualitativas y los ítems simplemente son abiertos. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el nivel de medición? Y esto depende de los niveles de medición que vamos a utilizar. Debemos decidirlo. ¿Qué escala vamos a utilizar para medir cada variable? Es decir, para generar el ítem, ¿no? A partir de lo que estaba viendo arriba. Entonces, bueno, evidentemente, nosotros en esta encuesta que estamos viendo estamos utilizando mucho un nivel nominal porque las características de la información que estamos buscando son básicamente clasificatorias. Es una información que lo que hace es clasificar y para eso sirve el nivel de medición nominal, que lo que hace es agrupar las observaciones en clases que deben ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. ¿Qué significa esto? Mutuamente excluyentes, que una categoría no puede contener a la otra. O sea, o sí compro pasta larga o no compro pasta larga, no pueden ser las dos a la vez. Y colectivamente exhaustivas, entre todas esas categorías me deben describir completamente esa variable. Y vamos a verlo clarito en el ejemplo que habíamos visto de las pastas. Las pastas son colectivamente exhaustivas porque yo aquí no hay ningún tipo de pasta seca que pueda comprar. Puede haber tipos de pasta fresca, pero seca, todos los tipos de pasta seca que yo tengo la posibilidad de comprar están incluidos aquí. O son pasta larga, o son pasta corta, o son pastinas y fideos, o son pastas secas rellenas, o son pastas largas o cortas enriquecidas, o son pastas para rellenar. No existe otro tipo de pasta seca que yo pueda comprar. Esas son todas las que existen. Ahí están todas, ¿verdad? Entonces son colectivamente exhaustivas. Y una pasta no puede ser al mismo tiempo corta, enriquecida y corta, porque ya la que está enriquecida con espinaca o al huevo pues ya no es corta normal, es enriquecida. ¿Me explico? Y la que es corta sin enriquecer es corta sin enriquecer. Y no puede ser al mismo tiempo unos lacitos y un linguini, no, el linguini es una pasta larga y el lacito es una pasta corta. Entonces,
son mutuamente excluyentes porque no pueden ser las dos a la vez. Y eso es lo que significa el mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Son cualitativas, no numéricas y tienen fines clasificatorios. Los tratamientos estadísticos que le damos a estos datos son frecuencias, porcentajes y pueden ser escalas. Pueden ser pueden ser dicotómicas, sexo, femenino y masculino, sí o no, típica pregunta dicotómica o politómicas. Estado civil, por ejemplo, es una típica, soltero, casado, divorciado, en concubinato, viudo. Aquí están todos los estados civiles posibles, se dan ustedes cuenta, ¿no? Bueno, como hicimos en el caso de arriba, que también. Nivel ordinal. En el nivel ordinal describimos las variables jerarquizándolas, pero no sabemos la diferencia entre cada valor, es decir, no hay una diferencia fija entre cada valor. En la investigación de mercado solemos utilizar el nivel ordinal para medir mediciones, para medir actitudes, opiniones, percepciones, preferencias relativas, y el tratamiento estadístico que se da al nivel ordinal de medición es la frecuencia, los porcentajes, el percentil, la mediana, la correlación y la ANOVA. Suelen ser las escalas de preferencia. Por ejemplo, ordene los siguientes chocolates de leche sin azúcar en función de sus preferencias. Aquí tenemos un ejemplo de una medición ordinal, con qué frecuencia ha realizado sus compras diarias, semanal, quincenal, mensual u otra. Aunque esto pertenece a una escala, porque los días y los meses de los años son una escala fija numérica, no hay una separación proporcional entre diaria semanal a quincenal y a mensual. Bueno, quizás sí la hay, eso tengo que pensarlo mejor, quizás aquí sí la hay. Eso tengo que pensarlo mejor, como ya les dije. Bueno, aquí hay varios tipos, ejemplos de preguntas de nivel nominal que suelen utilizarse. Unas son las escalas de preferencia, ordena los siguientes chocolates en función de su preferencia, 1, 2, 3 y 4, el que más te gusta y el que menos. Pero, por ejemplo, si esto lo hiciese yo pondría el Rey 1, Cron 2, San Morín 3, Savoy 4. Pero en mi caso, por ejemplo, el Rey 1 está aquí arriba y luego todos los demás están aquí abajo. Y la diferencia entre el Rey y el que le sigue, que sería el Cron, es esta. Y luego todos están pegaditos entre ellos. Eso no lo puedo medir de ninguna manera en el nivel ordinal. Únicamente sé que uno viene primero y otro después. Pero no sé cuál es la diferencia, qué tan grande es la diferencia entre uno y otro. ¿Me explico? Las combinaciones pareadas se utilizan cuando yo voy a combinar dos, dos, por ejemplo, cuando yo voy perdón, a comparar dos variables. Aquí tengo un ejemplo. Indique qué tipo de establecimiento prefiere para realizar su compra de alimentación en San Antonio, siendo 1 supermercado y 2 abastos, en función de las siguientes características. Entonces, en función de la economía que prefiero, supermercados o abastos, marco 1 si es supermercado y 2 abastos. En función de la variedad que prefiero, supermercados o abastos, marco 1 si es supermercado y 2 si son abastos, por ejemplo. Las escalas de Likert. Las escalas de Likert me preguntan qué tan de acuerdo estoy con una afirmación. Entonces, aquí, todas estas son afirmaciones relacionadas con la compra en Internet, y entonces aquí tengo la escala de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Entonces digo, me parece muy complicado comprar por Internet. Entonces, ¿qué tan de acuerdo estoy con esta afirmación? No confío en la calidad de vegetales, frutas y verduras. ¿Por qué se dice que esta es una escala de medición ordinal? Y se los dirá siempre el profe Jorge, ¿verdad? Porque esta escala, yo no sé qué diferencia hay entre estar de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo, o entre estar totalmente de acuerdo y de acuerdo. O si mi acuerdo es igual a tu acuerdo, o si tu acuerdo es igual a mi totalmente de acuerdo, porque yo soy más intensa que tú. Como estas cosas no las puedo medir, digo que es una escala ordinaria. Luego, trabajamos con una escala de Likert modificada en la que a estas opiniones les asignamos números. Asumimos que como todos nosotros conocemos el sistema decimal, al asignarle números a estas opiniones las igualamos. Y entonces la diferencia entre 1 y 2 sí la sabemos todo, y entre 2 y 3 también la sabemos todo. Por otra parte, les debo recordar, y es algo que les he dicho muchas veces, y no lo dije arriba cuando hablábamos de medir, que cuando nosotros hacemos una investigación o cuando nosotros operacionalizamos una variable, cuando nosotros medimos, lo que tratamos es de explicar u observar o describir una realidad, de aproximarnos a esa realidad. Y la investigación es un proceso de permanente equilibrio entre la veracidad y la perfección de esa aproximación y la factibilidad de hacer la investigación, en donde muchas veces perdemos veracidad o nos alejamos un poco de la perfecta descripción de la realidad en la medida en la que hacemos que la investigación sea posible o factible. Claro, no podemos tratar de hacer una investigación que sea tan veraz y tan verídica que sea imposible de realizar porque tengo tantos requerimientos tan complicados que no puedo llegar a realizarla, pero tampoco puedo generar unos métodos que me alejen tanto de la realidad que terminen no representándola, ¿verdad?
Entonces, este es un caso perfecto para explicar eso. Es cierto que yo no sé qué tan de acuerdo y en desacuerdo estoy, y es cierto que desde el punto de vista teórico las escalas de Likert son escalas ordinales, pero para analizarlas con mayor facilidad las trabajamos como escalas de Likert modificadas, asignándoles números, y para poder hacer unos análisis estadísticos más completos y las trabajamos como el siguiente nivel, que son las escalas de intervalo o de nivel de intervalo, ¿verdad? Y de esa forma podemos, por ejemplo, utilizar estadísticos de tendencia central, que en el caso anterior no se podía, entonces establecer el promedio, por ejemplo, del 1 al 5, de qué tan de acuerdo está la gente con esto. Y entonces al verlo visualmente lo entendemos mejor. Que así nos alejamos un poco de lo que significa ni de acuerdo ni de en desacuerdo para cada uno de esos individuos. Es verdad, nos alejamos un poco de cada individuo, pero tenemos una foto panorámica más global y seguimos estando cerca y teniendo una investigación válida. Y ese es el equilibrio que hacemos entre una cosa y otra, ¿no? Entre la veracidad de lo investigado y la factibilidad. El nivel de medición de intervalo. Además del orden o jerarquía, cuando yo hablo del intervalo, yo sí sé la diferencia que hay entre uno y otro nivel dentro de la escala. Y entonces yo puedo ubicarla perfectamente y ahí yo sí puedo aplicar análisis estadísticos. Vamos a leer lo que dice aquí. Además del orden o jerarquía de categorías, las etiquetas o números consecutivos establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre las categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. La medición en una escala de intervalos se basa en suponer que puede conocerse exactamente la diferencia entre los objetos medidos según esta escala. Eso es por eso, eso es asignar un número, una raya, asignar un espacio físico a cada uno de los objetos medidos y darle los mismos valores. Y yo sé siempre la diferencia que hay, como digo aquí, entre 4 y 5. Y sé que la diferencia que hay entre 4 y 5 es la misma que entre 1 y 2 o entre 9 y 10. ¿Ok? Cuando yo trabajo con un nivel de medición de intervalo, entonces el tratamiento estadístico me permite hacer rango, estadísticos de tendencia central como media, mediana, promedios, desviación, ANOVA, regresiones y factores. Vamos a ver algunos ejemplos, que no son todos, de las escalas más utilizadas en investigación de mercados. La escala de proporción continua. Bueno, aquí yo tendría que tener el mismo tamaño, sí, estas las tienen, lo que pasa es que es más largo o más cortas las palabras, ¿no? Entre, ¿cómo calificaría usted la posibilidad de realizar sus compras por Internet? ¿Segura o insegura? Entonces la gente se va a ubicar aquí en algún lugar del continuo y como entre un milímetro y otro siempre hay la misma diferencia, yo podré medir en qué lugar se ubica cada persona, ¿no? En cada una de estas categorías. La escala de diferencial semántico hace lo mismo, pero en lugar de hacerlo con una línea, nos lo hace con números. Entonces, de nuevo, ¿cómo calificaría usted el sabor? Ay, aquí no cambié la pregunta, muchachos. La pregunta tenía que haber sido la misma de arriba. ¿Cómo calificaría usted la posibilidad de realizar sus compras de alimentación por Internet? No esta del rey, que había quedado del ejemplo anterior, lo siento, es un gasafo, discúlpenme. Entonces diríamos lo mismo, segura o insegura, donde segura es 1, insegura es 8. Por ejemplo, fácil o difícil, donde fácil es 1 y difícil es 8, etc. La escala de Staple. Esta escala, ¿cuál es la diferencia en esta escala? Que yo no tengo dos elementos dicotómicos que voy de uno al otro, sino que tengo un solo elemento. Y entonces tengo ese elemento evaluado en valores negativos y positivos. Entonces fácil es menos 5, significa que no es nada fácil, o 5 significará que es muy fácil. ¿Cómo calificaría usted la posibilidad de comprar por Internet? Segura, 5 significaría que es muy segura y menos 5 que es muy poco segura. Por último está el nivel de medición de razón. El nivel de medición de razón es igual a todos los demás o agrupa a todos los demás, pero además tiene algo específico que no tiene ninguno de ellos, que es que te da la posibilidad del cero absoluto. Es decir, en esta escala no hay la posibilidad del cero absoluto. Este cero que estaría en el medio es un cero relativo, porque aquí vienen valores positivos y aquí negativos. No implica la ausencia de seguridad. El cero absoluto significa que la seguridad no, está completamente ausente, ¿verdad? Ese valor del cero absoluto sí lo tiene el nivel de medición de razón. Y ese lo tenemos muchas veces, porque si yo le pregunto a usted, ¿cuántos hijos tiene? Y usted no tiene ninguno y me dice 0 hijos, pues yo tengo un nivel de medición de razón. Porque usted tiene 0 hijos y hay la posibilidad de cero absoluto. Usted puede no tener ningún hijo. Y ahí estoy trabajando con el nivel de medición de razón. Hay una escala muy utilizada en marketing, o la más utilizada, prácticamente la única, además de nivel de medición de razón, que es la escala de la suma constante. Le ofreces al individuo una cantidad que dividen entre todas las opciones. Les digo, por ejemplo, usted tiene 100 puntos para repartir entre las siguientes características en función de cuán importantes son para ustedes a la hora de decidir en qué establecimiento realizará sus compras. Entonces tú tienes 100 puntos para repartir. Asistencia a la hora de comprar, envío a domicilio, variedad de producto. Entonces, por ejemplo, ahorita, una persona
que no quiere salir a la calle porque tiene pánico del coronavirus, dirá que envío a domicilios de los 100 puntos le vale 50 puntos. Y luego medios de pago diversos le vale 5. Y buen precio le vale 5. Y todo lo demás no le importa. Por ejemplo, ¿no? Tiene un cero absoluto. No les importa nada, no le da ningún punto. No tiene ninguna importancia. Y bueno, esta es la diferencia. Aquí se pueden realizar todos los tratamientos estadísticos, absolutamente todos, y se puede aplicar tanto a variables continuas como discretas. Bueno, acabamos de terminar la clase de operacionalización. Más adelante es probable que les ponga otro ejemplo, no es totalmente seguro porque también depende de mi tiempo para hacérselo. De todas formas, yo iré revisando con cada uno de ustedes sus propias operacionalizaciones a lo largo del trabajo. De nuevo, estamos para consultar dudas y me imagino que en las tutorías mañana estaremos resolviendo todas las que surjan. Bueno, les digo de nuevo que feliz día, o feliz noche, o feliz tarde, depende de la hora que esté, y que nos vemos. Hasta luego.